Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy vamos a hablar de mi Akatsuki favorito, Sasori de la Arena Roja. Podemos decir mucho de los Akatsuki y de su impacto en el fandom de Naruto. No existe quizás otro grupo de villanos más icónico, con personajes, poderes y motivaciones tan variadas, cuya genialidad es tanta que quisiera seguirlos en sus aventuras o especular cómo pudieron haber peleado antes de que la trama de la historia sucediera. Pero de entre todos, que vamos a ser sinceros, cada uno se merece su propio video, hoy voy a comenzar con mi Akatsuki favorito. Y no es por orden cronológico, ya que Sasori no es el primer Akatsuki que vemos, ni es el más fuerte, ni es el más explorado, ni el más duradero. Quizás muchos no lo recuerdan con especial énfasis, pero para mí, Sasori representa lo mejor en términos de temática que Naruto tenía para ofrecer a sus villanos. Es el Akatsuki con la temática más significativa para la historia en general, y aún con su corta aparición deja una impresión en el espectador. Pero como el primer Akatsuki morir, y a manos de Sakura no menos, es el más importante para mí, ya se los voy a explicar. Pero primero tenemos que ver un poco de contexto. Durante la primera parte de Naruto se nos habla tangencialmente de los Akatsuki, ya que el enemigo principal vendría a ser Orochimaru, y cuando vemos al primer dúo, que es Itachi y Kisame, vemos unos ninjas ultra peligrosos y criminales que van con una visión siniestra. Lógicamente vemos cómo trapean el piso con los Jounin de la hoja y solo se detiene por la llegada del legendario Jiraiya, quien es un ninja nivel Kage, al cual el dúo Itachi y Kisame deciden retirarse en vez de hacer una pelea homicida-suicida con el legendario. Después de muchas cosas en la historia y en la trama, llegamos al time skip, donde todos los personajes deben entrenar para mejorar su nivel de pelea, entrar a la vida ninja adulta y enfrentarse a los verdaderos peligros de este mundo. En este caso, los Akatsuki representan el terrorismo ninja más despiadado, mercenarios sin nación que harán lo que sea para lograr sus objetivos, ya que son ninjas renegados que viven fuera de las normas convencionales y que no responden a intereses de países o de kages. Nuestros protagonistas no tienen ni la habilidad de combate ni la madurez emocional de lidiar con personas de este calibre, y es por esto que al menos en el primer arco requieren un acompañamiento constante, ya sea de Kakashi o de la abuela Chiyo, ninjas más experimentados que sí conocen del horror de la guerra y de las capacidades de estos personajes. Es aquí que vemos al segundo dúo Akatsuki, el conocido dúo artista de Deidara y Sasori. Mientras que Deidara es un hombre joven y volátil que tiene una demostración de combate contra Gaara que es una victoria, Sasori es extraño, ya que parece raro, tiene una voz áspera de anciano, un cuerpo casi totalmente cubierto y una forma corporal jorobada. Aún así, Deidara, quien derrota a Gaara, le pide permiso y consejo a Sasori constantemente, quien es, obviamente, el que tiene la autoridad de los dos. Las acciones de este personaje parecen ser siempre deliberadas y sutiles, cosa que nos muestra una faceta de alguien calculador y extremadamente inteligente. Aquí vemos un truco narrativo genial que es la comparación, ya que Sasori, se revela, es un enemigo acérrimo de Orochimaru, quien era el villano principal de la primera parte de la obra, llegando a convertir a Kabuto en un doble agente, que en realidad era un triple agente, y que quiere matarlo por cosas que hizo en el pasado. Esto inmediatamente llama la atención al espectador, ya que nos indica que Orochimaru fue parte de los Akatsuki, que los traicionó y que está huyendo de ellos. Es decir, que el mayor villano de la parte 1 de Naruto es solo de uno de tantos ninjas ultra peligrosos que existen en este universo, y Sasori podría compararse en términos de poder con él. Pero además de esto, Sasori muestra un nivel de conocimiento en tácticas de espionaje, manipulación, investigación del terreno y otros elementos importantes para la labor del ninja, así sea uno siniestro. Con su uso de genjutsu y herramientas, refleja mucho cuando Naruto era una serie basada en táctica y estrategia, en vencer al enemigo con preparación y engaño y no solo con fuerza bruta. Esto quiere decir que su plan para secuestrar a Gaara es todo un éxito, ya que utiliza todos sus recursos de forma efectiva, desde la debilidad de la reformada aldea de la arena, la volatilidad de Gaara y la dependencia de su pueblo en la técnica de marionetas, ya que cuando se enfrenta por ejemplo a Kankuro lo humilla como si fuera un amateur, revelando que las marionetas que él utiliza son marca Sasori, y él como su creador las conoce mejor que nadie. Y este asunto de las marionetas siempre me pareció supremamente creativo por parte de Kishimoto. Transformar un juguete en una legítima arma de guerra no es una idea común que se ve en otros animes con poderes elementales o psíquicos. Con los Akatsuki vemos la necesidad de romper el molde en cuanto a poderes dentro de este universo creativo.
Como marionetista experto, Sasori vence a Kankuro con solo la cola del escorpión que controla desde su, entre comillas, cuerpo, pero que lleva el poder de las marionetas a su extensión más peligrosa y lógica, creando marionetas especializadas para cualquier situación. Y la marca de Sasori, la cual es el escorpión, trae detrás de ella mucho simbolismo, ya que este animal es un invertebrado extraño, no muy común en la vida real ni en la ficción como otros animales peligrosos como las arañas y las serpientes. Tiene un exoesqueleto duro en forma de armadura, cosa que refleja claramente que las marionetas están hechas de materiales como la madera y el metal, que si bien no son indestructibles, sí son mucho más resistentes que la carne humana. En este mismo sentido, los escorpiones tienen múltiples apéndices para el combate, pinzas, mandíbulas, un aguijón venenoso, representando las múltiples armas que esconden las marionetas que se complementan con el uso del elemento sorpresa. Además, los escorpiones son nativos a los desiertos, lugar de donde proviene Sasori y donde toma principalmente inspiración para la creación de su arte. El veneno es también un punto crucial del ataque del escorpión, ya que está lejos de su cuerpo principal y se utiliza para inyectar en su víctima un cóctel mortal de toxinas, que no lo matan al instante, pero lo dejan con una sentencia de muerte. Y por último, pero no menos importante, es de forma no casual que los escorpiones son uno de los pocos invertebrados que de hecho cuidan mucho de sus crías, una sutil referencia al corazón humano que está dentro de Sasori. Hablaremos ahora de las habilidades de Sasori y de por qué su derrota tiene un gran peso narrativo, pero que se malinterpreta en la escala de poder. Para empezar, Sasori tiene su marioneta Hiruko, la cual es un escudo y lanza al mismo tiempo, con mucho rango por su cola de escorpión y caparazón reforzado que la mayoría de ninjas no pueden alcanzar a dañar. Cuando Naruto era una serie de tácticas ninjas de pelea, un oponente así sería una pesadilla, ya que es inmune a la mayoría de los ataques convencionales y su método de ataque es infranqueable por aquel que no conozca esta debilidad. Mueres envenenado por las agujas que te tira, o por la niebla, o por un corte de su cola, o atravesado por esta misma y no tienes opción para contraatacar. En términos de combate 1 a 1 para este punto de la historia, Sasori es casi imposible de derrotar, ya que cualquier ninja que exponga su cuerpo va a morir envenenado y puede pelear a corto, largo o mediano rango sin problema alguno. No tiene sus sentidos expuestos a los genjutsus como sus ojos o sus oídos, y todo esto además estando dentro de su marioneta Hiruko, ya que si de algún modo lograras destruirla, por si fuera poco, Sasori al salir es aún más peligroso, ya que tiene la marioneta del tercer Kazekage, que además de tener un montón de armas, tiene el Kekkei Genkai más poderoso de esta aldea, que es la arena de hierro, que de paso está envenenada y que puede cubrir un campo de batalla entero en formar balas, pilares, escudos, mientras ataca a distancia, y aún si logras destruir a la marioneta del tercer Kazekage, tiene otras 100 que puede controlar simultáneamente, todas envenenadas con armas equivalentes, pudiendo ser un daño, digamos, el de un Jounin de bajo rango. Y para colmo la cosa no termina ahí. Sasori hizo, similar a Orochimaru, experimentos en su propio cuerpo, convirtiéndose en una suprema marioneta humana, un ser que no requiere comer, dormir o es afectado por el daño o el cansancio físico. Su propio cuerpo tiene 2 armas en hélice en la espalda que le permiten cortar a alta velocidad como si fuera una motosierra, tiene una aguja en el estómago hecha de metal y de nuevo llena de veneno, lanzadores de agua presurizada cortantes y lanzallamas. Todo esto es para decir que Sasori, de no haberse enfrentado a su counter natural, que era la combinación de Chiyo y Sakura, pudiera haber matado a personajes como Kakashi, Azuma, Gai, Hiruzen, Tsunade, Jiraiya, Orochimaru y a cualquiera de los 12 de Konoha hasta Sasuke en este punto. Por motivos narrativos de la pérdida de control de la escala de poder, hoy en día la gente ve a Sasori como uno de los más débiles. Pero dentro del contexto de la obra, antes de irse al carajo con poderes heredados y marcianos, él era una total amenaza, que solo pudo ser entre comillas derrotado, en realidad se dejó matar, por su abuela que lo crió, que tenía sus mismas habilidades, con 10 marionetas especiales, y Sakura porque sintetizó una cura para su cóctel de veneno, ya que si alguna de las dos lo hubiera enfrentado sola, hubieran muerto, Chiyo por su vejez y Sakura por su falta de experiencia. Pero fuera de todo este factor genial de las peleas, el escalado de poder y los poderes de Sasori, quiero hablar de lo más importante del personaje, sus temas, su historia y lo que él ejemplifica como ninja.
Para empezar, su historia es de las más trágicas. Alguna vez, Sasori fue un niño normal de la aldea oculta entre la arena, que vivía con sus padres, quienes a todas luces lo querían, y su abuela también. Era talentoso, podía aprender y estaba motivado, hasta que un día recibe la noticia de que sus padres fueron asesinados en combate. Su abuela, desconsolada, lo acepta y adopta, tratando de guiarlo, pero el niño ya estaba roto emocionalmente, tanto que sus primeras marionetas son imitaciones de sus padres que él hace para que puedan abrazarlo de nuevo. Pero su abuela lo ve, causando en Sasori una pena y alejamiento de el único familiar que le quedaba. La abuela Chiyo es incapaz de ser la figura de cariño que Sasori necesita. Le enseña mucho sobre las marionetas y le da acceso a su taller para que el niño desarrolle su talento, pero jamás lo ama de forma explícita. Existe en su relación una clara distancia, quizá porque Chiyo estaba tan traumada por la muerte de su hijo, frustrada por no poder vengarse del Colmillo Blanco, agobiada por ser la ninja más importante de la arena después del Kazekage, ya que con sus marionetas y venenos era lo único que mantenía a la aldea relativamente competitiva durante los conflictos. Quizá por todos estos motivos, Chiyo ve en Sasori no solo su mejor alumno, sino también su mayor fracaso como abuela. Luego de la muerte de sus padres, Sasori queda traumado por la fragilidad de la vida, de los seres humanos, y se refugia en el mundo de las marionetas. Y aquí mencionaré un arco que es de relleno, muy breve, pero que expande mucho al personaje de Sasori, ya que de niño Sasori era extremadamente recluido y solitario, pero aún así logra tener un amigo, de nombre Komushi, quien lo apoya y con quien juega regularmente. El punto es que Sasori desarrolla un nivel de amistad con él, cosa que a Chiyo le parece excelente, ya que sabe que Sasori necesita relaciones humanas sanas en su vida. Un día, Komushi pierde su brazo, cosa que le recuerda a Sasori la fragilidad del cuerpo humano, pero como buen amigo le hace un brazo de marioneta para que pueda volver a su vida normal, e incluso le coloca una hoja oculta. Lamentablemente, Komushi muere luego de enfermarse, y se intuye que Sasori envenenó la hoja oculta de su amigo, cosa que terminó matándolo. Si esto fue un accidente o no, no sabemos, pero igual Chiyo quedó horrorizada de lo que Sasori era capaz de hacer, ya que en lugar de enterrar a su amigo y aceptar su muerte, decide utilizar su cadáver para hacer su primera marioneta humana, y aquí empieza su larga carrera de asesino serial y coleccionista de marionetas humanas. Su situación es un espejo a la de Orochimaru con Hiruzen. Su inteligencia y talento le permiten salirse con la suya durante años, y ni siquiera su abuela es capaz de detenerlo cuando defecta de la arena, aunque se intuye que ella sabía de lo que era capaz su alumno mientras experimentaba en su taller, por cuanto es capaz de matar y capturar al tercer Kazekage y huir exitosamente para luego ser reclutado por los Akatsuki. Dentro de los Akatsuki, yo diría que él, junto con Kakuzu, son los más importantes planeadores de la organización y los más exitosos a la hora de ejecutar misiones de forma precisa, es decir, es un arma muy efectiva. Su temática como artista, o mejor dicho, su obsesión creativa, es la obra tangible, el perdurar en el tiempo y la posteridad, cosa que refleja en el perfeccionamiento de sus marionetas, que buscan mostrar una forma mucho más duradera que la humana. Incluso su propio cuerpo es el de él cuando tenía 20 años, cuando cronológicamente tiene 35, habiéndose deshecho de los defectos de la carne, como el hambre, el sueño, la fatiga y supuestamente la emoción. En este sentido artístico es exitoso, ya que sus marionetas sí viven más que él. Su legado perdura incluso después de su muerte, porque simplemente es demasiado útil. Y para él eso es hermoso. La figura de la marioneta es como la escultura, como un David de Miguel Ángel, similar al humano, pero mucho más resistente. Lamentablemente para él no puede deshacerse de su humanidad por completo, cosa que vemos en su núcleo de chakra, que es y representa tanto su mente como su corazón, del cual no puede desprenderse totalmente, y es su único punto débil, como lo han sido sus relaciones con las personas durante toda su vida, oculto tras un escudo de metal, real y metafórico, ya que lo que más le duele es conectar con alguien para luego verlos morir o alejarse. Por eso él escoge
el autoexilio de la humanidad, de su aldea y de sí mismo. Y es ahora cuando explico por qué Sasori es el más importante de los Akatsuki en cuanto a temática de la obra, ya que responde a la pregunta central: ¿qué es ser un shinobi? Tal como Zabuza, Sasori entiende a los shinobis, y por lo tanto a sí mismo, como un arma de guerra, una marioneta más en el arsenal del combate, algo que alguien más controla, y para él, como arma, no necesita emociones, ni amor, ni entendimiento, solo necesita ser útil y funcionar. Sin importar lo despiadado que se vea, un shinobi es primero un arma y luego un ser humano. Y Sasori buscó incluso descartar esa parte de ser humano. Es por esto que ser marionetista le es natural. Él es una marioneta literal y figurativamente, por cuanto sigue los hilos que están fuera de su control, los hilos del destino, como la muerte de sus padres, su innata curiosidad creativa, los hilos de la política de su aldea que le quitó a su familia y amigos, los hilos de la guerra que lo llevan a ser un asesino despiadado, o incluso los hilos de Akatsuki que buscan crear un nuevo mundo. El punto es que Sasori es una paradoja. Él controla los hilos de sus marionetas, así como es controlado por hilos que él no puede ver. Sombrío en su carácter, se ve a sí mismo como un arma descorazonada, un autómata que solo cumple una función. Representa una angustia existencial. Si de hecho tenemos control sobre nuestras vidas, o si solo somos marionetas de un ser más poderoso que nosotros, Dios o el destino. Y más aún siendo un shinobi renegado, entiende que su propósito es perpetuar el ciclo de este mundo. Por esto, quizá busca ser libre controlando a otros, tratando de recuperar el control que siente que la vida le arrebató. Siendo cruel y efectivo, recalca lo duro que es estar a la merced de otros. Todo su carácter tiene reflejos de una profunda melancolía existencial, ya que tiene la suficiente inteligencia para entender su condición y ver su propia existencia con lástima. Claramente no es lo que él quiso, pero sí lo que le tocó, y lo que escogió hacer con esto. Lo que lo define como cruel, sociopático y siniestro es que nunca logró conectarse adecuadamente con otros, y sus hilos son siempre de manipulación y de control, nunca de apoyo. Es por esto que su muerte es muy poética, ya que luego de una larga batalla donde tiene todo para ganar, su tristeza y melancolía de ver a su abuela y a sus padres son más importantes que su misión. Sus relaciones, en ese instante, significaron más que el resto de su vida. Y en el momento más crucial, su humanidad vuelve a él y decide acabar con su tormento. Decide ser libre muriendo, abrazado por el cariño de los padres que perdió, de la abuela que lo vio crecer y atravesado en su único punto débil, su corazón humano, por las personas que más lo amaron, pero que nunca pudo expresar su cariño de forma adecuada. Y así concluye la vida de Sasori, un ser profundamente dañado, talentoso pero miserable, incomprendido pero también cruel. Como villano entiendo que es una persona deplorable, un ninja traicionero y un terrorista de cuidado, pero como persona transmite una emoción profunda, que es la de un ser incomprendido y solitario, cuyas decisiones de maldad están justificadas por su trágica experiencia de vida. La gran lección de Sasori como personaje es no ahondar en nuestra soledad, no ser marionetas del destino, y no vernos a nosotros mismos como monstruos sin humanidad, ni tratar de controlar a otras personas para nuestro beneficio. Podríamos decir que él es una inversión oscura de la historia de Pinocho, ya que empieza como un niño de verdad que decide volverse una marioneta, perdiendo su humanidad por sus malas decisiones. Y quizás, gracias a su ejemplo, nosotros sí podemos ser libres de los hilos de control que nos atan. Tan solo tenemos que decidir conectar con nosotros mismos y con aquellos que nos quieren para volvernos una persona de verdad. Y por estas razones, Sasori es mi Akatsuki favorito. Gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima. Adiós.